Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido a todos los fanáticos de Halil Ibrahim Ceylan. Su madre ha hecho una confesión que ha dejado a todos sin palabras. ¿Será cierto que Halil Ibrahim sigue enviando mensajes desde el más allá? ¿Y qué hay de los rumores que aseguran que ha sido visto en el extranjero? No se lo pierdan porque esta historia está llena de sorpresas. La noticia comenzó a circular hace apenas unos días cuando la madre de Halil Ibrahim Ceylan, en una entrevista exclusiva, declaró algo totalmente inesperado: mi hijo no ha muerto. Él me sigue enviando mensajes todos los días. No puedo explicar cómo, pero siempre recibo algo de él, como si estuviera aquí mismo conmigo. Esta declaración, por supuesto, generó un impacto inmediato entre los seguidores del famoso actor y cantante, especialmente entre aquellos que aún no habían superado la trágica noticia de su fallecimiento. Lo que hace esta historia aún más intrigante es que, poco después de las declaraciones de la madre, comenzaron a aparecer informes de personas que afirman haber visto a Halil Ibrahim en diferentes partes del extranjero. Desde Alemania hasta Argentina, varios fanáticos han compartido fotos borrosas y videos donde aseguran que se trata del mismísimo Halil. Una fan en particular, Carmen López desde Madrid, dijo: lo vi en una cafetería en el centro de la ciudad. Estoy completamente segura de que era él. Cuando lo llamé por su nombre, se dio la vuelta y sonrió antes de desaparecer entre la multitud. Estas palabras han avivado aún más el misterio. La madre de Halil Ibrahim, claramente emocionada pero también serena, agregó en su testimonio: sé que muchos no me creen, pero una madre siente cuando su hijo está cerca. Él me dice que está bien y que pronto regresará. Estas palabras han sido repetidas en todos los medios de comunicación y las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y esperanza por parte de los fans. Mientras tanto, expertos en el tema han intentado buscar explicaciones. Algunos aseguran que podría tratarse de un caso de suplantación de identidad, donde alguien parecido a Halil Ibrahim está aprovechando la situación para generar confusión. Otros, sin embargo, creen que hay algo más profundo detrás de estos sucesos. Un periodista local comentó: este caso está lleno de enigmas. Las pruebas son confusas, pero la insistencia de la madre no puede ser ignorada tan fácilmente. A medida que la historia se hacía viral, comenzaron a surgir teorías de todo tipo. Algunos internautas hablaron de experimentos secretos, otros sugirieron que Halil Ibrahim podría haber fingido su muerte para escapar de la fama o de una amenaza desconocida. La red se llenó de hipótesis, desde las más racionales hasta las más fantásticas. Entre ellas, una teoría llamó especialmente la atención: la posibilidad de que el artista esté involucrado en un proyecto de realidad alternativa, un experimento artístico y mediático sin precedentes. En un foro especializado en fenómenos paranormales, un usuario que se hace llamar el Testigo Silencioso afirmó tener información confidencial sobre el paradero de Halil Ibrahim. Según él, el artista estaría actualmente en una isla privada, participando en un experimento dirigido por una organización internacional dedicada a explorar los límites de la percepción humana. Él no ha muerto, pero tampoco está libre, escribió. Lo están observando, lo están usando como un puente entre mundos. Paralelamente, varios canales de YouTube y cuentas de TikTok comenzaron a compartir presuntos mensajes de audio donde una voz muy parecida a la de Halil Ibrahim envía saludos crípticos, frases filosóficas o incluso menciona detalles que solo él podría conocer. Las opiniones están divididas: mientras algunos consideran que estos audios son montajes bien elaborados, otros creen firmemente que Halil Ibrahim está tratando de comunicarse desde algún lugar del limbo, ya sea físico o espiritual. Una de las grabaciones más impactantes fue publicada por el canal Eco del Más Allá, donde se escucha una voz diciendo: no estoy donde creen, pero sigo siendo quien fui. No me olviden, porque el olvido es la verdadera muerte. Esta frase se volvió tendencia en cuestión de horas, utilizada por miles de fans en sus publicaciones y comentarios. Pero no todo es esperanza. También ha habido momentos de tensión. En una reciente conferencia de prensa, un representante de la familia Ceylan pidió respeto y discreción. Estamos atravesando un momento muy delicado. La madre de Halil Ibrahim está convencida de lo que siente, pero les rogamos que no se hagan conclusiones precipitadas. Todo se está investigando, declaró visiblemente afectado. No obstante,
Lo que ocurrió después de esa conferencia dejó a todos boquiabiertos. Al día siguiente, en la puerta de la casa familiar en Estambul, apareció una carta sin remitente. Escrita a mano con tinta azul, decía: estoy más cerca de lo que creen. No dejen que el miedo borre lo que el corazón sabe. Los medios no tardaron en relacionar esta nota con Halil Ibrahim. La caligrafía, según un peritaje preliminar, coincidiría con muestras antiguas del propio artista. Esto provocó una nueva ola de interés mediático. Programas de televisión organizaron debates en vivo con expertos en grafología, espiritismo, criminología y psicología. Cada uno ofrecía su versión de los hechos, pero nadie podía dar una respuesta definitiva. Algunos sostenían que se trataba de una campaña publicitaria para un nuevo proyecto artístico, mientras otros lo consideraban una auténtica manifestación de lo inexplicable. En medio de todo este caos mediático, la madre de Halil Ibrahim se ha mantenido firme. En una reciente aparición en redes sociales, compartió un video desde su jardín, donde sostiene una carta en la mano. Hoy recibí esto. No sé cómo llega, pero cada semana hay una nueva señal. Él está tratando de volver. Lo siento en cada fibra de mi cuerpo. Su rostro mostraba una mezcla de paz, nostalgia y una profunda fe. Mientras tanto, un grupo de fans ha comenzado una campaña internacional bajo el lema Halil está vivo. Han organizado vigilias virtuales, composiciones musicales, poemas y hasta murales urbanos en honor a su ídolo. En Buenos Aires, un artista callejero pintó un retrato de Halil Ibrahim junto a la frase: el arte no muere, solo cambia de forma. Curiosamente, la última aparición visual presuntamente relacionada con Halil Ibrahim ocurrió en Tokio, donde una cámara de seguridad captó a un hombre muy parecido a él caminando solo por una calle secundaria a altas horas de la madrugada. Aunque el video es borroso, la manera de caminar, el peinado y hasta la ropa recuerdan mucho al estilo del actor. Las autoridades japonesas han confirmado la existencia del video, pero no han emitido comentarios oficiales al respecto. En este punto, la historia ya no solo es una noticia, se ha transformado en un fenómeno cultural. Universidades han comenzado a estudiar el caso desde diferentes disciplinas, desde la sociología hasta la filosofía del duelo. Un académico incluso propuso la hipótesis de que la figura de Halil Ibrahim ha adquirido una dimensión mítica, convirtiéndose en una especie de símbolo colectivo del anhelo, la pérdida y la posibilidad de reencuentro. Y así, entre señales, sospechas, testimonios y esperanzas, la historia sigue creciendo. La pregunta ya no es solo si Halil Ibrahim está vivo o muerto, sino que representa su presencia, o ausencia, para millones de personas que han encontrado en él algo más que un ídolo, una conexión espiritual. Un misterio sin resolver, un espejo de sus propias emociones. ¿Estás listo para saber más? Porque esto, queridos seguidores, está lejos de terminar. En conclusión, esta historia nos deja con muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Está Halil Ibrahim realmente vivo y enviando mensajes a su madre? ¿Son ciertas las apariciones en el extranjero o solo ilusiones de fanáticos esperanzados? Por ahora, solo nos queda esperar y seguir atentos a cualquier novedad. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios sobre este impactante tema. Queremos saber su opinión. Hasta la próxima, queridos seguidores.